Hola, hola, muy buenas noches para todos. Rico, en esta noche un poquito fría, un poquito como congelada, pero bueno, felices de estar acá nuevamente, saludándonos, contándonos historias, compartiendo conocimientos, compartiendo experiencias, compartiendo momentos maravillosos que la vida nos brinda y por supuesto tratando de llevar una hilación en cada uno de estos temas para que nos vayamos encontrando. Bueno, empiezo por saludarlos como es debido, por supuesto, un saludo a Mónica Montoya, Daniela Vélez, Claudia Ramírez, qué rico que estés por aquí, Claudia González también, Ana García Noa, Marcela Zapata, Ruti Gogó, Yaislo, El Paraíso de las Aves, Miriam Susana, Blanca Arango, Olguita Montoya, Beudi Ángel, qué bueno, Margarita Isaza, Ligoni, Kelly Ruiz, un abrazote para ti también gigantesco, Bern Pink, Sonia Bacar, Olga Piedad Navas, Magda Montoya, Dora Giraldo, qué bueno verte, Erika Gudelo, bueno, abrazo gigante. Tatis, qué bueno, Tatis, que estés por aquí. Ya casicito. Bueno, entonces les decía, a ver, hemos venido llevando una secuencia más o menos interesante con la parte que tiene que ver con el desarrollo del carácter. Para quienes llegan últimamente a estos en vivo, los voy a poner un poquito al tanto para que no estemos ahí como muy perdidos, aunque realmente son charlas que tienen que ver con muchísimas cosas y en realidad en ninguna tendríamos por qué estar perdidos. Tenemos dos aspectos muy importantes en el desarrollo de la personalidad. Uno es el temperamento, que es la parte que heredamos normalmente y en la que nos escudamos para decir es que los Posadas somos así, es que los Beut somos así, es que los Jaramillos son así, es que los Pérez son así, ¿sí? Pero resulta que ese es apenas el 10% y el 90% es el carácter, que es el que todos vinimos a pulir. Veíamos en charlas anteriores cuando decíamos abre tus ojos, cómo el control está en la visión más allá de las cosas. El compromiso está en la actitud de escucha y entonces después hicimos otra charla que se llamó Oídos Despiertos. Y hoy le dimos este título a esta que se llamó Sácale gusto a la vida. Porque todo esto el gusto y de la expresión verbal, de la manifestación, del drenaje de las emociones y de todas estas cosas que nos acompañan, pues no es otra cosa que la creatividad puesta en juego allí y que de alguna forma tiene que ver mucho con algunos de los órganos de los sentidos, como lo vamos a ver. Así que esto es muy especial porque cada uno de nosotros empieza a darse cuenta que ese 90% está en el correcto o en la correcta visión de las cosas, insisto en ver más allá de las cosas, en la actitud de escucha y en la expresión. Cuando utilizamos esas tres características, vamos puliendo el carácter, que dicho sea de paso, lo vamos a hacer hasta el último día de nuestras vidas, o sea, siempre hay algo por cambiar, siempre hay algo por modificar, siempre hay actitudes diferentes que podemos tomar frente a las cosas y esto es muy bonito. Hoy veía un paciente que me llamó muchísimo la atención porque, bueno, digamos que está en un proceso de separación y este hombre realmente en el fondo, cuando yo auscultaba su corazón en otro plano, yo sé que está bastante enamorado de su esposa todavía y sé que en el fondo ella también de él, pero por esas cosas del carácter a veces no se encuentran y esto genera distancias, pero el problema es que crecimos bajo unos paradigmas y unos modelos, unos patrones determinados que a veces no nos permiten hacer cambios simpáticos y sencillos que nos permiten decir, sí, es que somos perfectamente
cambiantes, somos perfectamente dinámicos y no hay excusa para decir que no queramos cambiar, siempre se puede modificar. Es que, doctor, yo siempre he sido así, a estas alturas yo no puedo ceder porque entonces eso sería como doblegarme. ¿Y qué cuentos? Qué maravilla uno reconocerse deliciosamente vulnerable y para qué sacrificar la felicidad y la vida misma simplemente por llevarse un punto y decir, no, esto no va a funcionar y estas cosas definitivamente no tienen ningún sentido. No, es cuestión de humildad, de verdad, de hacer ese proceso de introspección y decir, bueno, yo puedo modificar esta actitud, yo puedo ayudar a pulir a mi pareja también este tipo de cosas, podemos realizar cosas muy significativas que yo creo que nos van a llevar a sacar productos importantes de esto y sin duda que esto va a verse reflejado en la calidad de nuestras vidas porque a veces es muy complejo. Entonces, cuando decimos saquémosle gusto a la vida, empecemos por describir algunas de esas características del órgano de los sentidos como tal, que vamos a ver trasciende con mucho, pero les quiero contar algunas cosas curiosas que tienen que ver con el olfato y con el gusto. Recordemos que el olfato y el gusto van en una misma dirección al momento de sentir el sabor de las cosas, de darle el saborcito a las cosas, de recuperar eso que nos deleita, no solamente el paladar, sino la vida misma. Entonces, comencemos por decir algo que me parece a mí muy curioso. Resulta que la boca tiene un ancho y ese ancho es justamente la distancia que existe entre las pupilas. ¿Sabían esto? Yo sé que cada uno va a empezar a mirarse ahí al espejo ahorita a ver dónde están mis pupilas y si yo bajo esa línea se van a dar cuenta de que esa línea coincide perfectamente con esa localización de esas pupilas y el ancho de la boca. Y eso tiene algo también muy significativo porque es como si nosotros también necesitáramos ver, y ya decíamos, el alimento entra por la boca y por eso uno calcula la visión que va a tener de esos alimentos y precisamente la boca en su posición anatómica toma esa distancia entre las dos pupilas. Pero además de eso, hay muchas características que nos pueden contar muchos signos semiológicos, es decir, cosas que nos van a decir, bueno, este paciente o esta persona puede tener esto o aquello. Cuando los labios están húmedos, normalmente implican que está haciéndose un proceso de metabolismo perfectamente normal, pero cuando están excesivamente húmedos en un principio, pueden ser signos de que no se están absorbiendo los alimentos y puede conducir a una diarrea. En cambio, pues los labios secos pueden llevar a que haya cuadros de estreñimiento a repetición. Los labios hinchados normalmente denotan que hay una debilidad en el peristaltismo, ¿sí? A menos que sean hinchados de una manera artificial, pero en condiciones normales los labios hinchados generalmente nos están diciendo que hay una debilidad en el peristaltismo. De ahí que muchos de los procesos que tienen que ver con la digestión como tal y la absorción de los alimentos depende en gran parte de la flora bacteriana normal y por ello hay que estar precisamente reponiendo esa flora bacteriana en condiciones normales. En cambio, unos labios que sean como tirantes y delgados, yo lo exagero aquí un poquitico, me da risa, pero eso implica que normalmente hay una cantidad de desechos en el organismo que no se están eliminando y por lo tanto esas toxinas se acumulan y nos van a mostrar que hay cosas que no se están expulsando de manera adecuada. Pero esto no solamente tiene que ver con la alimentación como tal, tiene que ver a veces con las emociones. Cuando nosotros no nos tragamos ciertas emociones, estamos haciendo que también tengamos esos desechos acumulándose y se van traduciendo como alteraciones en la estructura anatómica de los labios. Ahora, normalmente los labios tienen que ver también, como ya lo veíamos, la oreja tiene una representación de todo el organismo, pues la nariz y la boca también son un holograma donde está representado todo el organismo. Tenemos múltiples hologramas, el iris, la palma,
las plantas, todas estas cosas son representaciones del organismo en la parte. Como decimos, el todo está en la parte y la parte está en el todo. El labio superior en la parte superior está en relación con el estómago y en la parte inferior está en relación con el intestino delgado. Esto es muy interesante porque muchas veces cuando hay, por ejemplo, déficit de absorción de los alimentos o un síndrome de mala absorción, como se le llama, ocurre mucho, por ejemplo, en los niños que tienen problemas de diarreas a repetición y que simplemente no absorben los nutrientes y son los niños como medio langaruticos, que no progresan, que no se les ve aumentar el peso. Ese labio superior en la parte inferior, insisto, del labio superior, está reflejando generalmente algún tipo de arruga o accidente distinto a nivel de esas cosas que podemos observar a simple vista, y generalmente ya eso nos está contando muchas cosas. En cambio, el labio inferior está ya en relación con el colon. Por ejemplo, cuando alguien presenta úlceras a nivel del colon, o inclusive cuando algunas personas tienen problemas hemorroidales, es frecuente encontrar que se dibujan pequeños puntos rojizos en la zona del labio inferior que están indicando que hay algún tipo de alteraciones a este nivel, y de allí la importancia de empezar a observar muchas cosas. Hay un signo que ocurre con mucha frecuencia en muchos pacientes, sobre todo también en niños y en adultos mayores, que esta zona de las comisuras labiales, como se le llama aquí a esta zona de la periferia, está representando el duodeno, y muchas personas tienen llagas aftas a este nivel que implican que generalmente hay demasiada grasa en la dieta y que posiblemente se está alterando el componente adecuado en las proporciones de las grasas, los carbohidratos y las proteínas. Así que muchas de estas alteraciones en las comisuras labiales, que a veces son de difícil manejo, simplemente se corrigen llevando a cabo una buena alimentación. Ni qué decir de los dientes, quien creyera, pero la posición de los dientes suele ser un fiel reflejo de cómo está nuestra columna. Cuando hay una mordida cruzada, cuando hay dientes completamente desalineados, generalmente implican que algo similar está ocurriendo a nivel de la columna cervical, dorsal o lumbar, de acuerdo a la posición de estos dientes. Pero también los dientes tienen un significado muy importante. Miren, yo no estoy censurando a nadie que sea vegetariano, ni vegano, ni nada de estas cosas. Mi humilde opinión me dice, todavía en la parte evolutiva en que vamos como seres humanos, tenemos colmillos, ¿sí? Y los colmillos, los caninos, se hicieron para rasgar, y uno rasga carne simplemente. Pero fíjense las cantidades, que esto es muy importante. ¿Cuántos caninos tenemos? ¿Cuántos colmillos tenemos? A ver, alguien que me lo diga por ahí. ¿Cuántos colmillos tenemos? A ver, una apuesta. Porque esto es muy especial. Pues obviamente tenemos 4 colmillos en condiciones normales, y esto lleva a que entonces sepamos que en ese número de colmillos está la necesidad de carne que vayamos a tener. En cambio, ¿cuántos incisivos, que son los de la parte de la fachada, digámoslo así? Eso, 4, acertaron. 2 colmillos está bien, 2 colmillos arriba y 2 colmillos abajo está bien, perfecto. En cambio, ¿cuántos incisivos? Incisivos tenemos 4 arriba y 4 abajo. ¿Y para qué sirven los incisivos? Pues como el nombre lo dice, para hacer incisiones, para cortar. ¿Y qué corta uno? Frutas o legumbres. Esas frutas o legumbres nos están diciendo deberíamos comer una porción de carne por 2 de frutas. ¿Y cuántos molares tenemos normalmente? Aquí debe estar mi compadre Lotero debe estar por ahí, y bueno, pues obviamente él nos sabrá decir perfectamente, pero normalmente tenemos entre 12 y 16 molares, de acuerdo a cómo estén. Para todas estas cosas, los molares nos sirven, pues el nombre lo dice, para moler. Entonces, ¿qué molemos nosotros? Normalmente, cereales. Si conserváramos esa proporción, una porción de carne por 2 de frutas y legumbres, por 3 de cereales, es muy probable que nuestra alimentación estuviera acorde con nuestra digestión, y a lo mejor no tendríamos tantos problemas allí. Entonces es muy importante que entendamos que esa caja de dientes que nos dieron está dotada de esa manera porque tiene un propósito. Nos dieron 4 colmillos,
8 incisivos y entre 12 y 16 molares, según si nos quitaron esas cordales o no. Y bueno, y algunas personas tienen otra cantidad más de molares. Pero lo que queremos decir con esto es que si guardamos las proporciones en estas cosas de nuestra alimentación, seguramente vamos a tener muchísimos menos inconvenientes, y de allí la importancia de entender los dientes. Así que desde ahí empezamos a sacarle el gusto a la vida. Pero además viene una cosa fundamental en esto del gusto, y es la lengua. Ojo, porque la lengua, a través de sus papilas gustativas, nos permite saborear todas las diferentes variedades, y esto hace que también entonces la descripción anatómica que tengamos de esa lengua pueda mostrarnos muchas cosas. Por ejemplo, puntos rojos en la punta de la lengua generalmente están asociados a estrés, pero también a muchos miedos acumulados, y esto implica que estamos viviendo aceleradamente. Pero si es en la región media, esta parte de la región media de la lengua generalmente tiene que ver con el aparato digestivo y con el aparato respiratorio, y en cambio la parte posterior de la lengua está en relación con nuestros riñones y también con el aparato reproductor, con nuestros órganos sexuales. De allí entonces que aprendamos a mirarnos la lengua, a saber cómo es nuestra lengua en condiciones normales. Dicho sea de paso, la saburra, que es esa capita como a veces medio blancuzca que aparece en la lengua, es una cosa completamente normal, es un mecanismo de protección que tenemos. Yo veo que hay mucha gente que se cepilla tratando de quitarse por completo la saburra, y resulta que esa saburra normalmente está en relación con procesos de protección también. Ahora, ya cuando esa saburra, cuando esa capa es muy blanquecina y gruesa, generalmente indica que hay exceso o de grasa o de lácteos, en ocasiones de huevos también. Una capa gruesa generalmente implica acumulación de toxinas en el tubo digestivo, y de allí la importancia de tener en cuenta eso. Ahora, cuando ya la lengua está como negruzca, ya es otra cosa muy distinta, porque generalmente está hablando de toxinas renales, es decir, de que ya los riñones no están logrando filtrar lo suficiente, y nos llevan entonces a que se altere esa capacidad de drenaje de toxinas, y se va a manifestar como esto. Muchas veces en pacientes con insuficiencias renales o con dificultades severas en el aparato genitourinario van a encontrar este tipo de alteraciones, mientras que cuando la lengua ya es amarillosa, normalmente está en relación con problemas de la vesícula biliar o del hígado, y si hay aftas, si hay muchas aftas en la mucosa de la boca, generalmente están en relación con problemas del vaso o del estómago por exceso de ácidos, que puede ser no solamente porque me comí una cosa demasiado ácida, un tomate de árbol, un maracuyá, una cosa como estas, sino también por excesos de cosas que alteren por completo la acidez global de todo el sistema, como son las salsas exageradas, como son los azúcares, las especias. De Yanira, gracias por todos esos corazoncitos, maravilloso. Entonces, estas cosas, fíjense cómo nos van contando muchas historias, y por eso vale la pena que tengamos esto en cuenta. Cuando uno observa el riñón, la lengua, generalmente puede diagnosticar muchas cosas. Miren, recientemente me ocurrió algo con una paciente muy especial. Ella consultó básicamente porque estaba haciendo un cuadro depresivo, y es una paciente muy joven, de unos 25 años tal vez, que su motivo de consulta es ese, depresión. ¿Por qué estás deprimida? La verdad, no sé. No sé cuándo te empezó esto. Esto me empezó hace más o menos unos 4 años, pero no encuentro ningún motivo, porque pues yo estaba bien, simplemente me fui a estudiar mi carrera a Bogotá, y resulta que ya después me empezó a dar este tipo de molestias, a sentirme deprimida, a sentirme angustiada. Cuando yo le pido que saque la lengua, encuentro que esa parte que está en relación con la lengua, como les decía ahorita, y que tiene que ver con esa representación del riñón, o sea, en la parte dorsal de la lengua, en la parte posterior de la lengua, ahí uno empieza a ver que hay alteraciones muy significativas, y en ella encontrábamos que realmente esas papilas están completamente hipertróficas a ese nivel, y eso ya nos va contando muchas cosas. Pero miren la historia, porque esto es muy bonito. Esta paciente, cuando nos ponemos a investigar un poco más en su historia,
ella asiste a la consulta con su madre, quien me cuenta, ella fue producto de una inseminación artificial. Ojo, porque ahí ya empieza a haber una alteración en la energía de reserva. No es porque sea malo tener o haber nacido por inseminación artificial, no, maravilloso, es un ser humano fantástico, además, increíble, pero posiblemente ahí ya se tocó su energía de reserva porque no hubo una fecundación, digamos que natural, en condiciones normales, sino a través de este proceso de inseminación artificial. Pero después, ojo a esto, si miraron la historia, ella se fue a estudiar hace 4 años a Bogotá y eso implica entonces desplazarse de su territorio. Quien se desplaza de su territorio normalmente toca sus raíces, toca la energía ancestral, toca el primer centro y ese primer centro es el riñón y el riñón maneja los miedos, ojo a esto, y su órgano de expresión externo son los oídos. Pero además de eso, esta paciente, al decir de su madre, ha sido muy hipocondríaca, siempre ha pensado que tiene alguna enfermedad desde muy pequeñita y eso implica que ya esa historia venía contándonos muchas cosas. Cuando un niño, en la medida en que va creciendo, le da de todo y siente que le está ocurriendo 50.000 cosas, pues ya eso es un indicio de que hay que estudiar esa energía de reserva, hay que estudiar esa energía ancestral y por eso es tan importante. ¿Qué pasa? Entonces, el elemento agua se agota, no tiene cómo nutrir al hígado. Recuerden que el agua nutre a la madera, que es el hígado, y esta paciente empieza también a expresar problemas en sus ojos. Recuerden que el hígado tiene como órgano de expresión externo los ojos y de hecho la operaron en diciembre del año anterior de sus ojos y precisamente esto ya nos estaba contando muchas cosas. Así que esto es fundamental que lo tengamos en cuenta. Ahora, ¿qué ocurre? Que cuando hay una congestión, llamémoslo así, del hígado, porque no hubo quien nutriera adecuadamente esa madera, entonces, porque el agua se secó, ¿qué le pasa al fuego cuando no hay agua? Pues que se sube, pero es un falso fuego por déficit de agua. Y el fuego, cuando se sube, pues llega a la parte más alta de nuestro cuerpo, que es la cabeza, y ella empieza a quejarse también de que tiene muchos trastornos de concentración, que tiene un poco de irritabilidad. Claro, el fuego se sube a la cabeza y eso lleva a que entonces se le empiece a perder el gustico por la vida. Pero miren, es tan especial esto que en la medida en que yo le voy haciendo el esquema de los 5 elementos y de cómo está ocurriendo todo esto, ella empieza como a caer en cuenta, wow, aquí está la explicación, y empieza a darse cuenta cómo la historia venía siguiendo una hilación perfecta, pero además se empieza a dar cuenta que desde ahora puede hacer mucha medicina preventiva, porque si permitimos que ese hígado se siga congestionando, entonces va a haber exceso de madera que va a nutrir al fuego demasiado y se le va a subir la presión o va a tener problemas de tipo cardiovascular. Cuando uno empieza a darse cuenta que en sus manos está la posibilidad de evitar muchísimas cosas y de entender por qué están ocurriendo las enfermedades, entonces ocurren cosas maravillosas y realmente le empieza uno a sacar eso, el gustico a la vida. Cuando decimos saquémosle el gusto a la vida, es entendamos todo lo que nos está ocurriendo y empezamos también a olfatearnos muchas cosas. Y cuando decimos olfatearnos, pues recuerden que la nariz y el gusto están íntimamente relacionados. Si ustedes no huelen bien, es muy poco posible que degusten los alimentos de manera adecuada. Muchas de las personas que han pasado ahora con el COVID, que han tenido su proceso de anosmia y disgeusia, o sea, falta de olor y falta de sabor de los alimentos, pues empiezan a darse cuenta que realmente alteran por completo la dicha de comer de manera adecuada. Entonces, esa nariz también nos cuenta muchas cosas. En esta zona, en lo que llamamos el puente de la nariz, está representada también la columna y por eso muchas veces cuando el puente de la nariz está torcido, generalmente está hablando de una escoliosis o de un abombamiento de la nariz, esas narices aguileñas que frecuentemente implican que la curvatura de la columna está completamente alterada también. Cuando la punta de la nariz está muy redondeada, frecuentemente está hablando de problemas de tipo cardiovascular y vale la pena ponerle atención a esto. Por supuesto, las fosas nasales están en relación con los pulmones y cuando son
anchas, así como más o menos así anchas, realmente implican que esos pulmones están muy sanos porque tienen como la muestra clara de que los pulmones están empoderándose de lo que tienen que hacer. Pero también una nariz enrojecida generalmente implica que hay congestión, que hay lácteos en exceso y, ojo, sobre todo que hay muchos azúcares en exceso. Así que una nariz enrojecida puede estarnos diciendo, ojo, porque estamos demasiado congestionados. Eso es una expresión externa de lo que nos está ocurriendo internamente. Por eso hemos dicho hasta la saciedad muchas veces en estas charlas, ojo, porque tu cuerpo habla. Sí, es muy interesante eso. Y si entonces estamos teniendo muchas toxinas, pues habrá que drenar todos los mecanismos emuntorios, como son el pulmón, el riñón o el colon, y de esta manera vamos a facilitar eso. De hecho, uno de los signos característicos de una congestión muy fuerte, por ejemplo, en una persona alcohólica, es lo que en medicina llamamos el rinofima. Y el rinofima es como esta zona de la nariz muy enrojecida y a veces con pequeños vasitos en esta parte, ¿sí? Y eso implica que hay una congestión crónica de ese hígado que está alterando notoriamente también el comportamiento de nuestro metabolismo. En cambio, una nariz dilatada con puntos rojos y muchos vellitos en la periferia, no por dentro, sino en la periferia, generalmente está indicando que hay un corazón debilitado y muy frecuentemente ocurre en esos pacientes que lo debilitan también por el alcohol. Recordemos que el hígado, digamos que es el coordinador de los latidos cardíacos, y si el hígado está muy congestionado, pues ese corazón empieza a fallar también y empiezan a haber serias alteraciones que pueden comprometer la vida. Si hay una fisura en la base o en el centro de la nariz, generalmente también están en relación, eso ocurre mucho en pacientes que tienen soplos o con soplos que a veces no son muy significativos, otras veces sí son mayores, entonces se van formando una especie de fisura, como de pequeña hendidura en esta parte de la nariz, y por eso generalmente implica que vale la pena por lo menos averiguar cómo está esa parte, ¿sí? Cómo está esa parte de ese corazón. Frecuentemente también cuando ese corazón está teniendo algún tipo de alteración, empiezan a desarrollarse pequeños vasitos en la cara, y esos capilares en la cara lo que nos están diciendo es que el corazón está tratando como de ampliar un poco su base para poder llevarnos a una función más adecuada. Cuando hay demasiados vellos en las ventanas nasales, frecuentemente eso implica que hay proteínas de origen animal en exceso y se está acumulando el colesterol, y de allí la importancia que tenemos que pararle bolas a la dieta. Y el puente de la nariz enrojecido generalmente implica también que hay una hipoglicemia o alteraciones en el azúcar que nos pueden llevar a cosas muy significativas también desde este punto de vista. El filtro, que es esta zona de acá, un filtro entre esta zona pues entre la nariz y la boca, generalmente implica que un filtro profundo y nítido corresponde con personas ambiciosas, con personas con muchos deseos de muchas cosas, pero como que no frenan en su interés. De hecho, cuando ese filtro es muy fuerte, generalmente implica que hay mucho apetito sexual. Ya me imagino a todo el mundo mirándole el bendito filtro a los demás, y ahí van a encontrar que hay muchas respuestas simpáticas y van a ver cómo coincide esto tan maravillosamente bien. Ojo, la distancia entre la nariz y el labio superior generalmente está hablando del apetito también. O sea que si esta distancia entre la base de la nariz y el inicio de los labios es muy amplia, generalmente son personas de mucho más apetito, y lo contrario ocurre cuando esa zona está mucho más disminuida. Cuando en cambio ese filtro es apenas medio superficial, medio notorio, generalmente se trata de personas muy suaves en el trato, bastante amables, pero generalmente que se dedican más a un trabajo que no sea muy rudo, sino a un trabajo más de tipo mental, un trabajo más que tenga que ver, por ejemplo, con la creatividad o con la parte más poética, intuitiva, en fin. Un filtro, en cambio, con una especie de triángulo invertido en esta forma, es como esta parte que está aquí, pero lo voy a hacer como si esto fuera eso. Si está invertido de esta forma, como una V,
Este filtro invertido generalmente implica que hay debilidad, pero que en el transcurso del tiempo se ha ido empoderando o se ha ido fortaleciendo, porque precisamente es como si se abriera la vida. Si fuera al contrario, si esto estuviera así, generalmente es que está reduciendo su vitalidad, y eso también es un signo bien interesante. Cuando este filtro es como en forma de paréntesis, generalmente implica una salud delicada en los extremos de la vida, en la niñez o en la etapa ya muy adulta, que implican que están ocurriendo muchas cosas. Y digamos otro signo que ocurre con mucha frecuencia, que es el bigotico en las mujeres. Esto frecuentemente puede darnos una idea clara de que hay algún trastorno en relación con los órganos sexuales. Observemos pues cómo esta parte del gusto y del olfato están en completa relación, pero desde ahí se le empieza a encontrar realmente la salsita a la vida, y por eso cuando decimos saquémosle gusto a la vida, no es simplemente el gusto de los órganos de los sentidos, sino que cuando realmente disfrutamos de cada cosa, de cada experiencia que estamos viviendo, ese disfrute, ese gozo nos va llevando a que la vida se vuelva música, a que realmente encontremos motivos continuos para celebrar la vida misma por el hecho de existir, y por qué no entonces por el hecho de contar con tantas personas a nuestro alrededor, con tantas situaciones maravillosas, con tantos aprendizajes que la vida nos va trayendo en el día a día. Y esto implica muchísimo, muchísimo, de verdad, que le pongamos esa salsita a la vida para poder saborearla y sacarle gusto a cada instante del instante. Cuando entendemos eso, entonces vamos a darnos cuenta de que gran parte de nuestra creatividad, de nuestra expresión verbal y de todas estas cosas que decíamos que componen el carácter van a manifestarse mucho más fácilmente si logramos mantener esa personalidad coherente, es decir, si vemos las cosas de manera adecuada, si asumimos la actitud de escucha y si expresamos muchísimo. Quien traga muchas emociones frecuentemente afecta a toda esta zona que se conoce como el anillo de Waldeyer, y frecuentemente empiezan a tener problemas digestivos, por supuesto, por todo esto que hemos visto, pero también problemas a nivel de la boca, de los senos paranasales, y esto nos va llevando a que estas cosas se repitan con mucha frecuencia. Tengamos pues muy en cuenta esto y de verdad saquémosle gusto a la vida. Volvamos a hacer música de la vida para que la vida nos sea cada vez más amable. Cuando yo les menciono esto, me estoy acordando perfectamente de un suceso muy especial que me va a ocurrir ahora y que quiero compartir con ustedes, porque por primera vez durante muchísimos meses, nuevamente voy a poderme sentar con mi grupo de música a contarnos canciones, como digo yo, y pues eso es una delicia. Y alguien en estos días en la consulta me hizo un reclamo, y entonces por eso vamos a terminar esta meditación con una canción, simplemente para contarnos más canciones y para decir vale la pena, vale mucho la pena volver a rescatar la música. Eran los días de un lindo arco iris, se iba el invierno, volvía el sereno, brillaban tus ojos de luna y estrella, mientras una mano rozaba tu piel. Te volvía loca el olor de las flores, la noche brillaba con sus mil colores. Tendida en la hierba como una que sueña, primero eras niña y mujer ahora. Tú ahora te ves más grande ya tú, eres ya mucho más fuerte y segura, ha iniciado la aventura y aún es muy niña tu amiga de ayer, que se reúne en grupo a jugar y sueña también rayo de luna.
Vives la vida de chica importante, porque a 15 años tuviste un amante. Un día sabrás que una mujer es madura en la época justa y con justa medida, y en esa carrera buscando el amor dejaste a la espalda el tiempo mejor. Tú ahora te ves más grande ya tú, eres ya mucho más fuerte y segura, e inicias ya la aventura, y aún es muy niña tu amiga de ayer, que se reúne en grupo a jugar y sueña también rayo de luna. Bueno, qué rico que nos podemos contar canciones, como digo, y qué bueno, de verdad, que podamos participar de todo esto, y por qué no, entonces terminar este día con una canción a manera de meditación, porque eso también es sacarle el gusto a la vida, y ese es el propósito, que le saquemos el gusto a la vida. Un saludo muy especial a todos ustedes, un saludo Beatriz, Tatis, Magda Montoya, Meles, Eliana Vázquez, Dios te bendiga abundantemente, tan hermosa, muchas gracias. Esencialmente, Alma, el Beto Ayala, qué bueno que estás por aquí. Santi Lopera, Pilar Pinto, Beatriz Elena Ramírez, Cebesa, El Paraíso de las Aves. Bueno, qué rico verlos a todos por aquí, en serio, me emociona muchísimo. Gracias a ti, Margarita, también por tus gracias. Xiomi Sánchez, un abrazote, qué momento tan hermoso, nos dice Santi Lopera. Magda Montoya, Jenny Monsalve, Fanny Estela Cortés, Sonia Bancar. Bueno, de verdad me encantaría saludarlos a todos ustedes. Por aquí debe estar Leticia también con sus mensajes, que muchas veces no alcanzo a leer porque trato de volverme y no alcanzo, literalmente no alcanzo, y me da pena pues abusar de su tiempo. En todo caso, de verdad, yo espero que gocemos muchísimo, que le saquemos el gusto a la vida con estas cosas. Miriam Susana, ya viste dónde quedó la guitarra, ¿no? Bueno, esa era la sorpresita que teníamos para hoy. Ana María Londoño, qué bueno que estás por aquí. Arango Irma, Jenny Monsalve, Ana Quintero. Bueno, abrazote de verdad gigante para todos. Recuerden, esto queda en el Instagram TV, compártanlo, queda también en el canal de YouTube. Me encantó ver tanta gente hoy conectada, y saquémosle gusto a la vida. Ese es no solamente un derecho, es un deber que tenemos, y de cada uno de nosotros depende también que muchos otros puedan sacarle ese gusto y que sigamos gozando. Un saludo también para ti, Alejandro, por allá en Estados Unidos, Giovanni también, otro abrazo gigante. Nos vemos entonces el próximo jueves, 6:30 de la tarde, ya les conté. Enseguida me siento a cantar con mi grupo de música después de tanto rato, me la voy a gozar mucho, me voy a acordar mucho de ustedes, y desde aquí vamos a estar cantando canciones para esta gran familia, porque esto se convirtió en una gran familia. Y una buena noticia también, ya les puedo contar que más o menos en unos 10 días voy a estar en mi nuevo consultorio, ya les iré contando los detalles, pero contentísimo por todo esto. Chao, compartan, porque de esto se trata. Recuerden, esto es un esfuerzo de todos, no es solamente mío, esto que hemos logrado también es de ustedes. Abrazo gigante, chao.